Tutorial de Ficino y la Academia Platónica. Marsilio Ficino nació en 1433 y murió en 1499. Es una de las figuras más destacadas del Renacimiento italiano y líder de la famosa Academia Platónica de Florencia. Como filósofo, traductor, médico y sacerdote, Ficino jugó un papel central en la difusión del neoplatonismo, una corriente filosófica que fusionaba las ideas de Platón con el pensamiento cristiano y otras tradiciones espirituales. Su labor en la Academia, patrocinada por los Medici, tuvo un impacto duradero en la filosofía, la literatura y las artes del Renacimiento. En cuanto al contexto histórico y cultural, hay que señalar que el Renacimiento fue un periodo de florecimiento cultural, artístico y filosófico en Europa, marcado por un renovado interés en la antigüedad clásica. En Italia, en Florencia, pues podemos decir que se desarrolló el epicentro de esta revolución cultural, gracias al mecenazgo de familias como los Medici, ya antes nombrados, quienes financiaron a artistas y pensadores. En este sentido, hay que decir que la recuperación y traducción de textos antiguos fueron actividades esenciales del Renacimiento. Ficino fue uno de los protagonistas en esta tarea gracias a su acceso a los manuscritos griegos de Platón, Plotino y otros autores clásicos. Su trabajo reflejaba el deseo de reconciliar la sabiduría pagana con la doctrina cristiana, una idea central del humanismo renacentista. También hay que decir que la Academia Platónica de Florencia tuvo una función importantísima, ya que no fue una institución formal simplemente, sino un círculo intelectual inspirado en la academia fundada por Platón en la antigua Grecia. Este grupo, liderado por Ficino, reunió a algunos de los más brillantes pensadores de la época, como por ejemplo Giovanni Pico de la Mirandola, Angelo Policiano y Cristoforo Landino. Su objetivo principal era estudiar y promover las ideas de Platón y los neoplatónicos, reinterpretándolas a la luz del cristianismo. El papel de los Medici fue fundamental, ya que Cosme de Medici, uno de los hombres más poderosos de Florencia, fue el principal mecenas de Ficino y la Academia. En 1462, Cosme encargó Diálogos de Platón, una tarea que el filósofo completó con éxito, haciendo las ideas de Platón accesibles para los eruditos europeos. Más tarde, Lorenzo de Medici, el Magnífico, nieto de Cosme, el ambiente intelectual de Florencia. En este sentido, la filosofía de Marsilio Ficino pues fue decisiva. Ficino es conocido además por ser el principal representante del neoplatonismo renacentista, una corriente filosófica que buscaba unir la filosofía platónica con elementos del cristianismo, la cábala y las tradiciones herméticas. Sus ideas principales incluyen, entre otras, las siguientes: el alma como centro del universo, entendida de esa forma. Para Ficino, el alma humana ocupaba un lugar privilegiado en el cosmos como mediadora entre el mundo material, se podría decir, y el mundo espiritual. Según su interpretación neoplatónica, el alma está vinculada a lo divino y tiene la capacidad de ascender hacia Dios a través de la contemplación y el amor. También hay que decir que él estableció, Ficino, una jerarquía del ser. Adoptó la idea platónica de la gran cadena del ser, un modelo jerárquico en el que todos los seres están interconectados, desde la materia más simple hasta Dios, el bien supremo. Este modelo era compatible con la visión cristiana del universo, en la que todo lo creado tiene un propósito divino. En este sentido, también hay que indicar que el amor platónico fue algo desarrollado por Ficino, entendido, eso sí, como una forma de amor espiritual y desinteresado que eleva el alma hacia lo divino. Este amor no es meramente físico o emocional, sino una experiencia que conecta al ser humano con la belleza y la verdad universales. También él insistió en la importancia de la inmortalidad del alma en la filosofía. Siguiendo a Platón y los neoplatónicos, Ficino argumentó que el alma es inmortal y su destino final es la unión con Dios. Esta idea fue fundamental para su esfuerzo por reconciliar la filosofía pagana con la teología cristiana. La astrología y la magia natural también fueron tratadas por Ficino, ya que también estaba interesado en la astrología y la magia natural, que veía como formas de comprender las relaciones entre el cosmos o el universo y el alma humana. Para él, los astros influían en la vida de los individuos, pero no determinaban su destino, dejando espacio para el libre albedrío, para la libertad, en definitiva. En cuanto a las obras principales de Ficino, pues son varias.
Hay, por ejemplo, traducciones de Platón y Plotino, que son esenciales. El trabajo de Ficino como traductor fue uno de sus mayores logros. Tradujo al latín todos los diálogos de Platón, así como las Eneadas de Plotino, una obra clave del neoplatonismo. Estas traducciones hicieron accesibles los textos filosóficos griegos a los eruditos europeos y ayudaron a establecer a Platón como una figura central del pensamiento renacentista. Además, la labor de Ficino pues se desarrolló también con la teología platónica, uno de sus grandes libros. En esta obra, Ficino presenta su visión del universo como una jerarquía espiritual en la que el alma humana tiene un papel central. La teología platónica es un intento de reconciliar el platonismo con la teología cristiana, argumentando a favor de la inmortalidad del alma y su unión con Dios. Además, también Ficino escribió De Vita, sobre la vida, que es una obra o un tratado en el que Ficino combina filosofía, medicina y astrología para ofrecer consejos sobre cómo vivir una vida equilibrada y alcanzar la salud física y espiritual. También incluye reflexiones sobre la influencia de los astros en la vida humana y el uso de la música y los talismanes como herramientas para armonizar el cuerpo y el alma. También son muy notables sus cartas, las cartas de Ficino, porque son una fuente invaluable, inestimable, para comprender su pensamiento y su vida. Son muy importantes. En ellas aborda temas filosóficos, teológicos y personales, ofreciendo una visión íntima de su papel como líder de la Academia Platónica de Florencia y su relación con figuras clave de la época. En cuanto a la influencia y el legado de Ficino, la obra de Ficino tuvo un impacto duradero en la filosofía, la literatura y las artes del Renacimiento. Su interpretación del neoplatonismo influyó en autores como, por ejemplo, Giovanni Pico della Mirandola, Baldassare Castiglione y Miguel Ángel. Además, su concepto de amor platónico se convirtió en un tema central en la literatura renacentista, desde la poesía de Petrarca hasta el teatro de Shakespeare. Por otra parte, también Ficino desempeñó un papel clave en la difusión del humanismo de la época, del humanismo renacentista, una corriente que puso al ser humano en el centro del pensamiento filosófico y cultural. Su énfasis en la capacidad del alma para ascender hacia lo divino resonó de una forma muy intensa, podríamos decir, en el arte y la literatura de la época, que a menudo representaban al ser humano como una figura heroica y espiritual. En cuanto a la academia que él creó y su impacto en las artes, pues realmente bajo la influencia de Ficino y la Academia Platónica de Florencia, los artistas renacentistas comenzaron a explorar temas filosóficos y espirituales en sus obras. Pintores como Botticelli, por ejemplo, con su Nacimiento de Venus y la Primavera, reflejaron las ideas neoplatónicas de la belleza y el amor, eso sí, como caminos hacia lo divino. Del mismo modo, Miguel Ángel incorporó conceptos ficinianos en sus esculturas y frescos, como la conexión entre el cuerpo humano y la perfección espiritual. A modo de conclusión, se puede decir que Marsilio Ficino y la Academia Platónica de Florencia fueron fundamentales para la revitalización de la filosofía platónica y el desarrollo también del pensamiento renacentista. A través de sus traducciones, escritos y enseñanzas, Ficino ofreció una visión del universo en la que el alma humana, la belleza y el amor tienen un papel central en la búsqueda de lo divino. Su legado continúa influyendo en la filosofía, la literatura y el arte, y su labor como puente entre la antigüedad clásica y el mundo moderno asegura su lugar como una de las figuras más importantes de la historia intelectual de Occidente. En ese sentido, pues sus obras perduran, diríamos, en la filosofía, y son esenciales para entender precisamente el Renacimiento. Platón fue un filósofo bizantino del siglo XV que influyó mucho en la obra de Marsilio Ficino, y la obra de Platón ha dejado una huella perdurable en la filosofía occidental. Nació alrededor del año 1355 y falleció en 1452. Platón es célebre por su papel en la transmisión del pensamiento platónico al Renacimiento italiano, así como por sus propuestas de reforma política y social. Podemos decir que su legado filosófico es realmente pues, muy notable y pues, en cuanto a su contexto histórico y a su vida, pues hay que decir que realmente pues, fue
un pensador que nació en Constantinopla, Pletón, en el corazón del Imperio bizantino, en un periodo de profunda crisis política y cultural. A medida que el imperio se desmoronaba bajo la presión de los otomanos, muchos intelectuales bizantinos buscaron refugio en el pasado glorioso del helenismo clásico. Pletón fue uno de estos intelectuales y desde joven mostró un profundo interés por los textos platónicos y también por los textos de Aristóteles y otros filósofos clásicos, como no podía ser de otra manera. En cuanto a la vida académica, Pletón estudió en Constantinopla y más tarde enseñó en Mistra, una ciudad en el Peloponeso que se había convertido en un centro de aprendizaje y cultura. Su escuela en Mistra atrajo a muchos estudiantes interesados en el renacimiento de la filosofía griega antigua. Además, hay que decir que en cuanto a las obras principales de Pletón, destaca, por ejemplo, sobre las leyes, una obra que ha sido traducida al español, por supuesto, entre otras suyas, una de las obras más importantes de Pletón, y que es un tratado en el que se propone una reforma radical de la sociedad bizantina basada en principios filosóficos y políticos platónicos. En esta obra, Pletón critica la corrupción y el desmoronamiento del imperio bizantino y aboga por una vuelta a los valores clásicos y a un sistema de gobierno basado en la justicia y en la virtud. En cuanto a las reformas políticas, Pletón propone un sistema político inspirado en la República de Platón, donde los gobernantes serían filósofos reyes elegidos por su sabiduría y bondad o virtud. En cuanto a la ética y la educación, Pletón subraya la importancia de la educación y la ética en la formación de los ciudadanos virtuosos y propone un currículo basado en la filosofía, la ciencia y también las artes. En cuanto a la comparación entre Aristóteles y Platón, pues podemos decir que Pletón compara los filósofos y a las filosofías de Platón y Aristóteles, defendiendo la superioridad del primero, de Platón. Argumenta que las ideas platónicas, con su enfoque en las formas ideales y la trascendencia, ofrecen una visión más elevada y espiritual del mundo en comparación con el empirismo y el enfoque realista y más terrenal de la obra aristotélica. También se percibe en su obra una crítica a Aristóteles en la obra de Pletón, ya que critica al estagirita por su enfoque en el mundo material y su rechazo de las formas platónicas. También escribió una defensa de Platón, sosteniendo que la filosofía platónica proporciona una base más sólida para la comprensión de la verdad y la justicia. En cuanto a la filosofía de Platón, podemos decir que supuso un impulso al renacimiento del platonismo y es quizás Platón el más conocido por su papel en el renacimiento del platonismo durante el Renacimiento italiano. Su visita a Florencia en 1439 como parte del Concilio de Florencia fue un evento crucial en esta transmisión de ideas. Durante su estancia, Pletón impartió conferencias sobre Platón que captaron la atención de muchos humanistas italianos. Además, también está presente la influencia en el Renacimiento de sus ideas, ya que Pletón inspiró a figuras clave del Renacimiento como Marsilio Ficino, que ya dije anteriormente, quien más tarde traduciría las obras de Platón al latín y fundaría la Academia Platónica de Florencia. Y además Pletón contribuyó a la fusión del humanismo renacentista con las ideas platónicas, promoviendo una visión del hombre como un ser racional y moral en búsqueda de la verdad y también de la belleza. En ese sentido, Pletón también propuso reformas sociales y políticas, y además de su filosofía teórica, tenía un interés práctico en la reforma social, y sus propuestas sobre las leyes incluyen medidas para combatir, por ejemplo, la corrupción, mejorar la justicia y fomentar la educación y el bienestar de los ciudadanos. En cuanto al gobierno justo, pues Pletón abogaba por un sistema de gobierno donde los líderes fueran seleccionados por su mérito y sabiduría en lugar de por su poder o riqueza. En cuanto a la educación universal, creía en la importancia de una educación diríamos que abarcara a todas las personas y de calidad, que formara a los ciudadanos en la virtud, en la bondad y en la sabiduría. En cuanto a su legado e influencia, pues cabe decir que la transmisión del platonismo se logró en buena parte gracias a Pletón. El legado más duradero de este pensador es su papel en la transmisión del platonismo al mundo occidental. Sus enseñanzas y escritos ayudaron a revitalizar el estudio de Platón y a integrarlo en la tradición filosófica occidental. Además, también hay que reconocer su influencia en la Academia Platónica de Ficino, ya que pues ayudó a establecer el platonismo como una corriente principal del pensamiento renacentista. En cuanto al impacto en la filosofía occidental, a través de Ficino y de otros, las ideas de Platón, diríamos, llegaron a influir en filósofos posteriores como por ejemplo Descartes, Leibniz y Kant.
En cuanto a la relevancia respecto a sus ideas en la política y la ética, las propuestas políticas y éticas de Platón también han tenido un impacto duradero. Su visión de un gobierno basado en la justicia y la bondad o la virtud han resonado en diversas corrientes de pensamiento político y ético. Por tanto, podemos decir que las ideas de Platón sobre el gobierno justo y la educación han también influenciado políticas o teorías políticas posteriores, especialmente en el contexto de la Ilustración, también del humanismo, y su énfasis en la educación y la formación ética de los ciudadanos ha sido algo muy relevante en el desarrollo de teorías educativas posteriores y en las reformas pedagógicas de otros pensadores. También, por supuesto, recibió críticas y participó en controversias, tuvo conflictos con los aristotélicos y su defensa apasionada de Platón y del platonismo y su crítica a Aristóteles generaron controversias entre los eruditos de su tiempo, de su época. Los aristotélicos veían sus ideas como un desafío a la tradición establecida y respondieron con críticas a sus interpretaciones filosóficas. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.